Pues para iniciar en tiempo y forma aquí con los compañeros que ya están conectados y agradecerles a todos ustedes su presencia y a usted, ingeniero José Luis Martínez, eh, darle las gracias por compartirnos este tema tan importante que es sobre viga tubular, especificaciones y aplicación de estructuras. Un saludo a los amigos de la empresa Semposa, que es la que usted representa, y pues estamos ya dispuestos a escuchar su conferencia. Para iniciar, le pedimos a joven ingeniero Pablo Luna para que nos haga su presentación mediante la síntesis curricular, ingeniero Martínez, y con ello damos inicio a su presentación. Por favor, estimado Pablo, adelante. Claro que sí, con gusto. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a una conferencia más. Por supuesto, el ingeniero José Luis Martínez Acosta es ingeniero civil especializado en estructuras, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de puentes y construcción. Trabajó durante 6 años en el departamento de puentes de Grupo Riobo y 1 año en servicios inmobiliarios y de ingeniería, participando en el desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura. Actualmente se desempeña como gerente de especificaciones en Semposa, donde suma 8 años liderando estrategias técnicas, asesoría especializada y colaboración con equipos multidisciplinarios en proyectos de construcción. Bienvenido, ingeniero José Luis Martínez, y el foro es todo suyo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues agradecerles antes que nada a todos los compañeros que se van uniendo a esta conferencia. Y pues si les parece bien, comenzamos con la presentación. Voy a compartir pantalla. Y pantalla 2. Ok, listo. Ok, ok. Bueno, creo que todos ya observan mi pantalla, ¿es correcto? Correcto. Ok. Bueno, pues antes que nada me gustaría decirles dónde se ubica Semposa y cuáles son nuestras áreas, de suministro, digámoslo así, para que conozcan un poquito más de nosotros, ¿vale? En este caso, sé que esta conferencia se va a estar observando en diferentes países, entonces, pues principalmente Semposa se ubica aquí en la zona centro. Tenemos unas oficinas en la zona de Cuautitlán y Izcalli y nuestra planta de prefabricados se encuentra en la zona de Teoloyucan, muy cerca de la salida de la caseta hacia Querétaro, en el Estado de México. E igualmente contamos con lo que sería una planta de poliestireno en la zona de Querétaro y prácticamente pues abarcamos bastantes estados. A veces pensaríamos que solamente pudiéramos abarcar la zona centro y el área conurbada, pero realmente en ocasiones, y sobre todo por eso está creciendo bastante lo que serían los sistemas prefabricados, porque actualmente la mano de obra está muy escasa y se está empezando a encarecer bastante. ¿Vale? Entonces, pues hemos trabajado en todo lo que es la zona norte, en la zona sur, hasta lo que serían zonas como Quintana Roo, pues en la zona norte también hemos llegado a lo que sería Baja California, pero pues las principales zonas en las que nos ubicamos, pues es la zona centro, CDMX, Estado de México, abarcamos bastante Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, que serían las zonas que alcanzamos mucho más rápido, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, principalmente. Aún así, si tienen algún proyecto en alguna zona, este, muy cercano a estos estados, igualmente pudiéramos estar, revisando si es una opción mandar el material hasta sus estados, ¿vale? ¿Ok? Y pues como un resumen general de los sistemas de piso que pueden encontrar aquí en Semposa, pues nos vamos a encontrar con algunos principalmente, como es la vigueta y bovedilla, que en este caso Semposa nace de lo que es la vigueta y bovedilla, tanto la de alma abierta como la de alma cerrada o vigueta pretensada, como algunos la conocen, ¿vale? Igualmente del tema que vamos a hablar en esta ocasión, que va a ser la viga tubular.
que es uno de los sistemas prefabricados que se está utilizando bastante en lo que es la vivienda vertical. Igualmente con algunos otros sistemas como son las losas alveolares. Actualmente tenemos algunos sistemas adicionales como son la vigabanda, prelosas, sobre todo suministramos todo lo que es casetón de poliestireno, tanto para losas reticulares como para lo que serían aligeramientos de puentes, ¿vale? Entonces, parecería que muchos observamos los puentes ahí bastante robustos, pero realmente en su interior tienen algunos aligeramientos. ¿Vale? Y finalmente, pues ya depende del tipo de construcción que vayamos a tener y si vamos a contar con grúa o no contamos con grúa, pues vamos a utilizar entre unos u otros sistemas, ¿vale? En este caso yo les coloco ahí un pequeño resumen. Si ocupamos apuntalamiento, cuáles sistemas nos convienen. Si necesitamos algún acabado aparente, pues ahí tenemos algunos sistemas. Sobre todo estos del acabado aparente, pues a muchos arquitectos y compañeros de la construcción les agrada mucho tener ese acabado de concreto pulido en la parte inferior y por eso es que tenemos tanto las losas alveolares, las prelosas, lo que sería el sistema de vigabanda, que probablemente en algunas otras presentaciones estaremos hablando de ellos. Y pues si no tenemos grúa, pues cuáles serían los sistemas más óptimos, ¿vale? Entonces les dejo esta pequeña lámina, espero que les compartan o que tengan acceso a esta presentación que nosotros vamos a estar compartiendo para que le den una revisada más a detalle, ¿vale? Ahora ya volviendo a lo que sería la presentación de la viga tubular, pues en este caso la viga tubular es un sistema bastante interesante que nos permite tener grandes avances de obra y eso lo vamos a ver un poquito más dentro de la presentación, ¿vale? Y comenzando con esto, siempre me gusta comentarles que los sistemas de piso que fabricamos en Semposa, pues está fabricado a partir de diferentes materiales que cuentan con sus respectivas certificaciones. En este caso, y como sé que varios de los participantes aquí en esta presentación, entre ellos algunos alumnos, pues me gustaría decirles que, pues una vez que salimos de la universidad, no pensamos que todos son certificaciones, o sea, si no ocupas material certificado en tu construcción, pues realmente estás demeritando la calidad de tu vivienda, bueno, de lo que estés construyendo, ¿vale? Y en este caso, sobre todo, muchos de los organismos que se encuentran de revisar que los materiales que se estén usando dentro de la construcción, pues tengan la calidad adecuada, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues Semposa se encarga de certificar todos y cada uno de sus productos. En este caso, sobre todo los sistemas de piso prefabricado se encuentran certificados ante la norma 11, 406. En este caso, las normas 11 se refieren a la Organización Nacional de Normalización y Certificación en la Construcción y Edificación. Muchos de los materiales que vamos a encontrar una vez que salgamos de la universidad, pues se encuentran debidamente certificados ante sus respectivas normas, ya sean las 11 o las NMX. Y en este caso, pues todos los materiales que nosotros consumimos, pues tienen que estar igualmente certificados desde el acero, el concreto. Realizamos diferentes pruebas en lo que son las calidades de agua, siempre pues verificando todos estos puntos, ya que al encontrarnos certificados, pues prácticamente cada año existen algunas auditorías que se van realizando para pues renovar ese certificado, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta. Por otro lado, pues me gustaría hablar sobre pues, las características que puede tener el utilizar un sistema de piso prefabricado como lo es la viga tubular y en este caso, pues me gustaría platicarles de estos puntos, que serían pues 9 puntos bastante importantes sobre lo que es la viga tubular. En este caso, una de esas características interesantes es que pues tenemos un mejor control de calidad. eh, Gracias a que utilizamos bastantes procesos industrializados, que esto nos garantiza, pues garantizarle sobre todo el control de calidad que lleva pues la obra y sobre todo el proyecto, ¿no? En este caso, el utilizar un sistema de piso prefabricado garantiza eh, todas estas características, ¿vale? Sobre todo la durabilidad. En este caso, a diferencia de una losa que se cuela, digamos, en la obra, pues prácticamente nos pueden pasar diferentes circunstancias, que llegue el concreto tarde porque pues hay tráfico, ¿cómo se llama? Que no llegue lo que sería la varilla a tiempo, algunos detalles sobre todo de logística, ¿vale? Entonces todo eso va, disminuyendo lo que sería
pues nuestra agilidad de poder desarrollar el proyecto lo más rápido posible, ¿vale? Por otro lado, pues reduce bastante lo que sería el uso de cimbra de contacto. En este caso, la viga tubular no requiere de cimbra de contacto ni de apuntalamientos en sus zonas centrales, tal cual lo vemos en esta imagen. Prácticamente es un elemento pretensado y más adelante les voy a platicar cómo trabaja un elemento pretensado para que entiendan, sobre todo, pues aquellos que no conocen mucho del preesfuerzo, que es bastante interesante, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas al estar pretensado pues nos ayuda a reducir esa cantidad de simbra. Tal cual como lo ven en esa imagen, pues prácticamente lo único que necesitamos serían las traves portantes que reciben al sistema, ¿vale? Por otro lado, pues al utilizar bovedillas de poliestireno, se puede garantizar lo que sería un nivel de aislamiento acústico y térmico, ¿vale? Muchas ocasiones, igualmente les puedo decir, hay ocasiones en donde nos dicen, oye, fíjate que pues no utilizo materiales de poliestireno porque pues los incendios o el fuego es algo importante, ¿no? En este caso me gusta comentarles sobre todo que nuestra bovedilla o nuestros materiales de poliestireno se encuentran debidamente certificados y en este caso, todo material de poliestireno que nosotros fabricamos para la construcción cuenta con un aditivo que, digamos, este aditivo es ignífugo. Esto quiere decir que una vez que recibe el fuego, no se propaga, ¿vale? Y para eso existe alguna otra prueba que se realiza en estas bovedillas, que es la de la norma 463. En este caso nos pide que tengan todo material de bovedilla, pues ese aditivo. ¿Vale? A diferencia de que si prendiéramos un vaso de unicel que utilizamos para consumo humano, eso lo prendemos y se sigue hasta que no se consume completamente, ¿vale? Entonces, eso es otra de las ventajas que tenemos. Por otro lado, pues incrementamos lo que sería la velocidad de la construcción, porque es un sistema bastante fácil de instalar y adicionalmente dentro de lo que es el control de proyecto que nosotros llevamos, pues prácticamente realizamos a lo que nosotros le llamamos un despiece, que es desarrollar un mapa en planta de la ubicación de todos y cada uno de los elementos que vamos a enviar, donde prácticamente te mandamos tu Lego y pues tú nada más revisas cómo es que se va a ir armando. En este caso, nosotros revisamos no solamente pues la ubicación de las vigas tubulares, sino también revisamos la ubicación de lo que serían las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Y más adelante, pues vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Que es bastante importante, sobre todo para agilizar lo que sería el proceso del control de proyecto. ¿Vale? Por otro lado, reducimos lo que sería el desperdicio de materiales. Como bien lo comentaba, en algunos puntos, nosotros al ser fabricantes del poliestireno, tenemos la posibilidad de fabricar bovedillas de diferentes dimensiones y prácticamente al nosotros realizar el diseño, les comentaba anteriormente, pues prácticamente podemos generar algunas bovedillas especiales para garantizar que la obra sea lo más limpia posible y aún así nosotros facilitamos algunas herramientas de corte para que en la obra no se generen demasiadas bolitas de poliestireno, que ese es uno de los puntos por los cuales luego a veces no quieren trabajar con el poliestireno, porque al maestro se le hace muy fácil tomar el serrucho y cortar el poliestireno, ¿no? Entonces, con esto podemos evitar bastante ese tipo de problemas. ¿Ok? Por otro lado, pues podemos reducir lo que sería la masa del sistema, porque este tipo de sistemas es bastante ligero, a diferencia de un sistema de losas reticulares o algunas losas macizas con traves secundarias, sobre todo porque este tipo de sistema se utiliza para claros, donde ya resulta ser bastante económico desde los 6 hasta los 9, 10 metros totales, ¿no? Y con esto, reducir lo que sería la escasez de peso, que tiene este tipo de sistemas, pues nos permite optimizar algunos elementos constructivos, como son algunas traves, las columnas, y sobre todo, pues si son bastantes niveles, pues hasta la cimentación, ¿no? Entonces, todo esto va afectando al proyecto, sobre todo para llevarlo a buen puerto. ¿Vale? Y como les decía, nosotros revisamos y trabajamos con las diferentes disciplinas, como es lo que son instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, ¿vale? Esto para revisar que previo a que nosotros entreguemos material, ya tenemos ubicadas todas las instalaciones para que por si alguna razón llega a bajar una instalación en alguna viga tubular, pues esta no la vayan a quebrar. A veces los de instalaciones son un poquito rudos y dicen aquí va la instalación y ahí la bajan y quiebran lo que necesiten, ¿no? Entonces podemos ir visualizando
el proceso que va a llevar el proyecto para evitarnos todos esos temas. ¿Ok? Y finalmente, pues al ser un material prefabricado, pues cuenta con lo que serían sus fichas técnicas para que podamos revisar lo que son las diferentes propiedades que tienen estos materiales. Sobre todo para la gente que cuantifica, pues les interesa saber el consumo de concreto. Igual para la gente que va a estar en obra, pues quiere saber cuánto pesa este tipo de elementos, que en este caso, pues si tenemos una viga tubular de 25 centímetros, llega a pesar del orden de 77 kilos. Si tenemos una viga tubular de 30 centímetros, pues esta llega a pesar hasta 84, 85 kilos por metro lineal. Entonces, eso le sirve sobre todo para verificar pues, la capacidad que va a tener la grúa para levantar estos materiales. ¿Vale? Y por otro lado, pues es importante conocer el peso propio del sistema, que finalmente los ingenieros estructuristas son quienes van a estar revisando si es viable utilizar este sistema a comparación de algún sistema diferente, ¿no? Ya sea la losa reticular, algunas losas postensadas. Entonces, muchos ingenieros estructuristas en la actualidad no solamente se cierran a utilizar un solo tipo de sistema, sino que ya se está trabajando bastante en no nada más ver, más bien, en no nada más ver que siempre hemos trabajado con losa maciza y solamente propongo losa maciza. Entonces, muchos despachos de estructuras ya se están yendo a revisar diferentes opciones, ¿no? A lo mejor revisan la losa maciza con la que están acostumbrados, revisan losas reticulares y le revisan algunos otros sistemas alternativos, como sería la viga tubular, las losas alveolares, y ven cuál es la mejor opción. Y también esto para garantizar pues la economía del proyecto, ya no nada más se cierran a que, pues si el proyecto pues tiene cierto límite en cuestión de gastos, pues hay que buscar de qué forma se optimiza este pues el recurso, ¿no? Que ese es uno de los puntos importantes. Y sobre todo el financiamiento, que ahora el financiamiento pues está resultando bastante caro con el incremento de lo que sería la mano de obra, ¿no? Y posteriormente, pues al ser un sistema prefabricado, pues reducimos la cantidad de gente que nosotros vamos a tener en nuestra obra, y sobre todo esto nosotros lo vimos muy reflejado ahora en la etapa COVID, porque pues prácticamente muchas obras al tener demasiada concentración de gente pues prácticamente tenía que ir armando pues cuadrillas bastante pequeñas e ir trabajando por ciertas zonas, ¿no? En el caso de los sistemas de piso prefabricados pues solamente necesitamos dos personas en el camión, sobre todo para la viga tubular, y dos personas en lo que sería la zona de traves en donde vamos a colocar la losa, ¿no? Entonces es un equipo bastante reducido que pues ayudó bastante a seguir con el proceso constructivo de las obras que estaban trabajando con este tipo de sistemas, ¿vale? Esos como puntos interesantes. Ahora, la viga tubular, pues sobre todo la ocupamos en lo que son muchos centros comerciales actualmente, en lo que son edificios hechos para vivienda vertical y oficinas, ya que pues es bastante rápido, llegamos a instalar del orden de desde los 400 metros cuadrados hasta los 600 metros cuadrados por día. Entonces, prácticamente esos 600 metros o 400 metros cuadrados lo están colando cada semana en lugares donde prácticamente ya han llevado un proceso constructivo pues bastante adaptado ya pues sobre todo a utilizar la viga tubular, ¿no? Entendemos que hay un proceso de adaptación sobre todo para la gente que apenas la está utilizando, pero una vez que le agarran el ritmo es bastante rápido, ¿vale? Ahora, antes que nada, también me gustaría platicarles un poquito de cómo es el comportamiento del preesfuerzo, ¿vale? Sobre todo esto para los compañeros alumnos que pues nos estén mirando y que conozcan un poquito de estas características que puede adquirir el concreto mediante el efecto del preesfuerzo, ¿vale? Y con esto, pues me gusta platicarles un poquito de cómo es este proceso. Pues primero que nada, en los elementos de concreto, y les dejo esta pequeña imagen, un pequeño video que les hice en donde vemos cómo es que actúa el peso propio de nuestros materiales. Y para este caso yo mandé a hacer aquí con el equipo de poliestireno esta pequeña viga en donde vamos a ver cómo se comporta un elemento pues bajo su peso propio. Si nos damos cuenta en la parte inferior, pues existen algunas tensiones y por eso es que yo generé lo que son estas pequeñas grietas en lo que es este elemento de poliestireno que simula una viga tubular en donde vemos que por peso propio pues ya tiene una cierta flecha, ¿no? O deflexión. ¿Vale? Entonces vemos esta zona central en donde, pues igual que un elemento de concreto, pues se generan estas fisuras, aunque en el concreto que utilizamos regularmente son microfisuras. ¿Esto por qué?
porque nosotros ya le colocamos el acero de refuerzo necesario, ¿vale? Entonces, pues no se notan, aunque ahí estén, son microfisuras, como bien lo decimos. Y en la parte superior, si se dan cuenta, esas fisuras que yo le generé, pues prácticamente se están cerrando. Ok, les voy a dejar este pequeño videito porque es bastante interesante y sobre todo hice algunos ejercicios en donde coloco algunos elementos simulando pues los acabados, ¿no? En este caso, pues aquí simulo que estamos colocando el firme, por decir, cuando el elemento no tiene preesfuerzo, ¿no? Y posteriormente, pues agarro mi celular y se lo coloco y digo, bueno, pues esto sería una simulación de cuando llega la carga muerta, que serían pues los acabados, lo que sería los pisos, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ¿no? Y vamos viendo cómo se van ejerciendo algunas tensiones en la parte inferior, ¿no? Y se van abriendo esas grietas mucho más. Entonces, pues esto no lo notamos, pero pues en todas las construcciones tenemos este efecto, ¿vale? En este caso, ese efecto, pues nosotros lo contrarrestamos en lo que son elementos reforzados, pues prácticamente con lo que sería pues el acero de refuerzo normal, ¿vale? Entonces quiero que recuerden un poquito esto porque una vez que hagamos trabajar este elemento mediante el efecto del preesfuerzo, pues todos estos cambian, ¿ok? Ahora, finalmente, ¿qué va a hacer el preesfuerzo? Lo que va a hacer es que a ese elemento de concreto, al colocarle lo que son los aceros de preesfuerzo, digámoslo así, que son unos alambres, en este caso nosotros trabajamos con lo que serían alambres de preesfuerzo y torones de preesfuerzo. En este caso, el alambre llega a tener una resistencia de 16.900 kilos sobre centímetro cuadrado y lo que sería el torón tiene una resistencia de 19.000 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, pues cada uno tiene su resistencia y en este caso nosotros los tensamos al 75% de su capacidad. Entonces, al cortar esos cables, lo que va a pasar es que van a ejercer unas fuerzas de compresión en el elemento, ¿vale? Y para eso les hice este modelito en donde prácticamente yo estoy generando ese efecto del preesfuerzo mediante unos elementos tensores, ¿vale? En donde vamos a ir viendo cómo van a cambiar los esfuerzos en el elemento, ¿vale? Esto mismo pasa en todos los elementos pretensados, ¿vale? En algunos un poquito menos, se llegan a notar un poquito menos porque pues a lo mejor las propiedades de la sección pues no son tan grandes, pero en las vigas tubulares sí se llega a notar. En las viguetas llega a ser muy poquito, o sea, no se nota tanto, aunque en la obra pues realmente sí la llegan a notar. Entonces, tal cual como lo vemos en este videito, pues una vez que ejercemos esas fuerzas de compresión, pues prácticamente se cierran las fisuras que teníamos en la parte inferior. Esto quiere decir que existen ya esfuerzos de compresión en la parte de abajo y en la parte superior se empiezan a abrir esas fisuras ¿A poco de no más? que prácticamente generan lo que serían unos... Creo que se desactivó su audio, ingeniero. Ay, te voy a mandar ahorita, ¿sabes? Listo, listo, ¿ya me escuchan? Listo. Ok, entonces, pues lo que tenemos serían esos esfuerzos de tensión en la parte superior en donde hace que se muestren esas fisuras, ¿vale? Ahora, si continuamos, pues vamos a ver cómo trabajan los elementos pretensados ante lo que serían las diferentes cargas. Ahora, como recuerdan en el primer video, pues prácticamente yo coloqué lo que sería pues una libreta, un celular y un vaso, ¿vale? En este caso, al tener un elemento pretensado, este va trabajando y cambiando los esfuerzos en el elemento. Entonces, digamos, aquí podría ser la simulación de que ya coloqué pues mi firme de concreto, ¿vale? Después coloco mis acabados y se dan cuenta, la viga va bajando y recuperando su forma horizontal, ¿vale? Y una vez que llega la carga viva, en este caso el vaso, pues prácticamente pues llega casi a su posición y a lo mejor tiene algunos esfuerzos de tensión porque como lo ven en la parte inferior, se empiezan a abrir esas fisuras, ¿no? Y eso mismo pasa con los elementos pretensados. Y de esa forma es como eliminamos lo que sería la cimbra de contacto en los elementos pretensados. ¿Vale? Entonces, y lo mismo, a la hora de que yo quito todos estos elementos ahí de la viga, pues se puede observar cómo vuelve a recuperar su contraflecha, digámoslo así. Y en este caso, pues me gusta mostrar este efecto que es bastante interesante de estos elementos, ¿vale? Voy a quitar el puntero y me sigo.
Ok, y aquí está. Vale, entonces esto resulta ser bastante interesante. Voy a adelantarlo un poquito. Y ahora, pues cuando van bastantes, personas allá a visitar la planta, pues nos gusta invitarlos pues a subirse a una de estas vigas, ¿no? Que en este caso muchas veces lo que nos dicen, oye, es que fíjate que sí me da miedo de que tu pieza se me vaya a romper ahí una vez que estamos colando o que está caminando la gente. En este caso, las vigas tubulares son elementos bastante robustos que prácticamente, pues al tener un ancho de 23 centímetros, digámoslo así, pues se puede caminar bastante fácil sobre lo que serían las vigas tubulares. Tratamos de decirles que, pues traten de pisar lo menos posible en lo que sería la bovedilla, que a pesar de que es de polistireno, pues prácticamente es bastante resistente. Pero aún así tratamos de dar esa recomendación, aunque si se pusieran a pisar o a caminar sobre el polistireno, pues no tendrían ningún problema. ¿Ok? Y esta imagen pues es una referencia bastante interesante de la capacidad que tiene el efecto del preesfuerzo en lo que son los elementos de concreto. ¿Vale? Espero que para los compañeros alumnos que nos estén mirando, pues les sea interesante, ya si quieren conocer un poquito más del preesfuerzo, pues estaría bien que se comunicaran con nosotros, ya que tenemos bastante material didáctico para compartirles. ¿Ok? En este caso, igual es importante comentar un poquito de cómo realizamos la conexión de lo que sería la viga tubular, que prácticamente lo que nosotros hacemos es colocar lo que sería una especie de ménsula en lo que serían las zonas laterales, sobre todo porque si nosotros quisiéramos meter la viga tubular en lo que serían los elementos como traves, pues a diferencia de una vigueta y bovedilla, que la vigueta es bastante más pequeña, pues sin problema pudiera estar entrando en lo que sería la zona de estribos, pero la viga tubular al tener un ancho de 23 centímetros, pues es un poquito más complicado, por lo cual es importante colocar pues un sistema de conexión adicional, que en este caso puede ser a base de una ménsula que quede por debajo de la viga tubular, o hemos hecho una especie de ménsula en lo que sería la parte superior, que prácticamente pues te dejaría la losa a nivel desde el lecho bajo, digámoslo así. Entonces, con esto garantizamos sobre todo, pues que no vamos a mover estribos, porque recordemos que cuando, este, entre más nos acerquemos a lo que serían las zonas de conexión entre traba y columna, pues nuestros estribos se van cerrando mucho más, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros queramos meter la viga tubular en esa zona, pues estaríamos, pues probablemente, entre comillas, debilitando un poco esa zona, ¿no? Y aparte, pues muchas veces no tienen un buen control de calidad a la hora de que están abriendo y cerrando estribos. Entonces, por eso es que no recomendamos ese tipo de conexión. ¿Vale? Entonces, lo mejor sería lo que sería la ménsula o una ménsula ahogada en lo que sería el sistema. Y esto sobre todo por el proceso constructivo. En ocasiones, pues la ménsula cuando se llega a ocupar, pues no es muy vistoso, sobre todo en ocasiones cuando no tenemos algún plafón o ese tipo de elementos. Y sobre todo para los compañeros arquitectos, les recomendamos utilizar lo que sería una ménsula de sección variable para que se vea mucho más agradable a la vista y pues de esta forma eliminamos o no es muy notable lo que sería ese tipo de conexión, ¿vale? Y prácticamente así como se los muestro en esta imagen, prácticamente sería como nosotros estaríamos realizando la conexión de estos elementos mediante una ménsula, en este caso lo que serían traves y lo que sería el sistema de losa y su firme, pues muchas veces recomendamos que se haga el trabajo o el colado a la vez, ¿vale? Y esto pues para garantizar una correcta integración de lo que serían los diferentes elementos que componen este tipo de losas, ¿vale? Ahora, dependiendo del tipo de grúa que ustedes vayan a tener en su obra, pues pueden levantar diferentes cantidades de vigas tubulares. En este caso, me gusta mostrar estas imágenes porque en este proyecto la grúa tenía una capacidad más o menos como de 5 toneladas, casi 6, en donde podía estar levantando del orden de 5 elementos, que cada elemento pesaba del orden de unos 700 kilos por metro lineal, perdón, por pieza, digámoslo así. Entonces, al estar levantando pues 5 piezas, ayudaba bastante a agilizar lo que es el proceso constructivo. ¿Esto por qué? Porque con la ménsula, digamos, la gente de obra puede ir distribuyendo uniformemente todo lo que son las vigas tubulares a lo largo de la losa y posteriormente pues van colocando lo que sería pues la bobedilla de poliestireno. En este caso, la recomendación que nosotros hacemos es tratar de no almacenar la viga tubular en la obra, sino que llegan los camiones,
se estacionan ahí muy cerca para que puedan vaciarlos y prácticamente el proceso sería directo del camión y colocarlo en lo que sería la zona de la losa. Con esto evitamos lo que sería una maniobra adicional para almacenar o meterlo a la bodega, ¿no? Entonces, y como bien les decía, pues prácticamente eliminamos lo que sería la cimbra de contacto. Entonces, pues no requerimos apuntalamientos centrales. Y solamente esto queda a razón de que, pues si por alguna razón tenemos algún claro muy grande y las cargas son bastante importantes, sobre todo para controlar un poco las deformaciones, en ocasiones solo en ocasiones muy especiales colocamos lo que son apuntalamientos en la zona central y nada más. Pero en la gran mayoría de los casos no colocamos ningún apuntalamiento y eso lo notamos en el video en donde prácticamente a la hora de que yo empecé a colocar los objetos, pues prácticamente libramos los claros bastante fácil. ¿Ok? Y entonces, pues los procesos constructivos, como bien les decía, pues son bastante rápidos. Entonces, estamos instalando del orden de 400 a 600 metros cuadrados por jornada. Entonces, imagínense esa velocidad en sus proyectos, pues es bastante interesante. Y como bien les decía, el proceso constructivo es de la grúa de lo que sería el camión, llega, baja la grúa y va levantando los elementos. En este caso, este proyecto, pues la grúa no tenía mucha capacidad, pero aún así estaba subiendo más o menos del orden de 2 elementos por ida y venida, ¿vale? Y pues como ven, la gente ahí con las barretas la va distribuyendo bastante rápido con el uso de las ménsulas. Entonces, esto permite agilizar bastante lo que sería el proceso constructivo. Y si se dan cuenta, en esta zona no colocan bovedilla porque seguramente tenemos un ajuste por alguna instalación que llegase a tener este proyecto. Entonces, para este caso, nosotros mandamos algunas bovedillas especiales para que no estén cortando allá en obra, ¿vale? Eso es otro de los puntos bastante interesantes. Ok, y como bien lo comentaba al inicio de la presentación, pues prácticamente trabajamos con las diferentes disciplinas, sobre todo para garantizar que pues no vayamos a tener algún tema con alguna instalación, sobre todo hidráulica, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a optimizar lo que sería el proceso constructivo de nuestro proyecto. Igualmente revisamos todo lo que son ductos, huecos, bajadas, aires acondicionados y pues trabajamos con las diferentes disciplinas, sobre todo para agilizar lo que es el proceso constructivo de la obra, ¿no? Nosotros hacemos los sembrados de todas esas instalaciones y revisamos algunos puntos críticos en conjunto para ver de qué forma, pues, optimizamos todo lo que sería, pues, el proceso constructivo, que es lo más interesante, ¿vale? Ahora, una vez que, pues, logramos esto, el proceso constructivo se agiliza bastante rápido y, pues, prácticamente es un proceso constructivo bastante limpio, ¿ok? Y en algunas ocasiones, cuando tenemos alturas o algunos niveles que son de dobles alturas, triples alturas, pues este sistema resulta ser bastante económico porque pues al no requerir siembra de contacto, pues prácticamente te ahorras bastante material que vas a ocupar para la siembra, ¿no? En ocasiones varios clientes nos han comentado sobre todo ese punto en donde dicen, pues prácticamente lo que me ahorré de siembra, pues lo invertí en el siguiente nivel de tu sistema, que es uno de los puntos interesantes. ¿Vale? Igualmente el proceso constructivo que se lleva a cabo, prácticamente inicia desde lo que serían las traves portantes y de ahí vamos distribuyendo el concreto uniformemente en todo lo que sería el sistema de losa. En este caso, pues prácticamente los componentes del sistema, como bien lo hemos visto, pues es la viga tubular, la bovedilla, que es una siembra que se queda ahogada dentro del sistema, y posteriormente tendríamos el concreto con su, este, acero de refuerzo, ¿no? En este caso puede ser mallas, varillas, lo que requiera de acuerdo al análisis que se haya realizado, ¿vale? Ahora, esta imagen me gusta mostrarla bastante porque se ve lo que sería el proceso constructivo, en este caso la imagen izquierda muestra prácticamente cómo es el sistema de apuntalamiento y se ve bastante limpio. De hecho, no colocamos ningún sistema de cimbra ni barrotes para reforzar lo que sería el sistema de losas. Nos han pasado que en algunos proyectos en donde tienen dobles o triples alturas, en ocasiones sí colocan esos barrotes porque pues sí les da un poquito de miedo utilizar solamente el poliestireno, pero pues prácticamente con el paso del tiempo pues se van quitando ese miedo, ¿no? Porque el poliestireno resulta ser bastante rígido al ser un peralte bastante alto, que en este caso los peraltes del poliestireno que utilizamos son de 25 a 30 centímetros, entonces, y al ser una densidad de 12 kilos sobre metro cúbico, pues también es bastante resistente.
¿ok? Y posteriormente, ya en la imagen derecha, pues vemos un poquito de cómo se ve esa misma losa sin el sistema de apuntalamiento y podemos observar lo que sería pues la ménsula, ¿no? Es bastante limpio, no vemos bovedillas caídas, que eso es lo que pues sobre todo agiliza bastante el proceso constructivo. ¿Vale? Y como les decía, en algunos proyectos llegamos a tener hasta dobles o triples alturas, en donde pues este sistema pues resulta bastante económico, porque como bien les decía, se ahorran bastante lo que sería la siembra de contacto y el proceso constructivo resulta ser pues bastante rápido. Ahora, también es importante saber cómo vamos a especificar este tipo de elementos. Dentro de nuestra ficha técnica se van a encontrar esta gráfica y esa gráfica prácticamente nos va a servir para conocer las capacidades que tiene pues la viga tubular y en este caso colocamos algunas notas, ¿no? Yo sobre todo reviso y dice 25,6 EE 120. Ese EE se refiere al entreje o distancia que hay entre pues elementos de viga tubular. En este caso, esto sería el entreje, que sería la distancia a centros de viga tubular, ¿vale? Y como vemos, podemos ir cerrando la distancia entre vigas tubulares para ir incrementando la capacidad de carga. Y aquí colocamos algunas gráficas en donde prácticamente vemos cómo pues tiene diferentes capacidades para diferentes longitudes. ¿Vale? Y en este caso lo que también les coloco es cómo es que están definidas esas cargas. Sobre todo, pues en todos los proyectos tenemos lo que sería el peso propio del sistema, la carga muerta y la carga viva máxima, ¿vale? Sobre todo para revisar lo que serían las cargas, de servicio, ¿vale? Entonces, dentro de estas gráficas nosotros ya consideramos en nuestro peso propio, por eso lo único que tendrían que sumar sería pues la sobrecarga muerta que se refiere a los acabados, a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias y posteriormente tendríamos la carga viva máxima, ¿vale? En este caso pues las sobrecargas nosotros las indicamos aquí sin factorizar aunque ya dentro de nuestro diseño ya se encuentran factorizadas de acuerdo a los factores que indica las normas técnicas complementarias de concreto y sobre todo lo que indica el reglamento de construcciones de la CDMX, ¿vale? Principalmente eso. Entonces, prácticamente como ejemplo, me gustaría decir que si yo quisiera ver cuál es la capacidad máxima que tiene un sistema de viga tubular, o qué claro me podría aguantar un sistema de 25 más 6 con una distancia de vigas tubulares de 1,20, pues prácticamente aquí yo en la gráfica vería que hasta 7 metros con un entreje o distancia de vigas tubulares, pues sin problema lo podría librar 400 kilos. Ahora, si yo quisiera irme a un claro un poquito más alto, pues ya digamos 780 pues prácticamente, o más bien de los 8 metros, prácticamente estaría librando esos mismos 400 kilos, pero con una distancia de vigas tubulares un poquito más cerrada. Y si cierro, pues la distancia entre vigas tubulares, pues prácticamente yo estaría llegando del orden de los 9,2 metros más o menos, con una distancia de vigas tubulares de 60 centímetros, ¿no? Y de esta forma es como podemos verificar qué sistema o qué distancia de vigas tubulares es el que nos conviene más para la capacidad de carga que nosotros requerimos para nuestra losa. Entonces, así de simple es especificar lo que sería una viga tubular. Y claro, una vez que utilizan nuestras vigas tubulares o las especifican en sus proyectos, prácticamente se realiza un trabajo en conjunto en donde nosotros enviamos las memorias de cálculo para garantizar y que finalmente el estructurista lo revise. De hecho, hemos trabajado ya bastante con diferentes despachos de ingeniería estructural, en donde prácticamente ellos ya están analizando diferentes propuestas de sistemas de losa para los diferentes proyectos que tienen y prácticamente nos envían su proyecto para que nosotros revisemos si es que la especificación que están realizando o en su caso nos piden ahí que nosotros realicemos una propuesta del sistema de piso para que una vez que nosotros se las regresemos, prácticamente ellos hagan su análisis y su comparativa con los diferentes sistemas de losas que están proponiendo, ¿vale? Entonces, no nada más dentro del proyecto ponen a la losa maciza, a la losa reticular, sino que también estudian la posibilidad de utilizar, pues, un sistema prefabricado como es la viga tubular. Y por esa razón es que, pues, nos gusta trabajar desde la fase de proyecto ahí con los compañeros estructuristas. Vale, eso como punto interesante. Adicionalmente, hemos realizado algunos ejercicios
en donde hemos analizado pues sobre todo los costos, cantidades de acero, volúmenes de concreto, entre otros, sobre todo de sistemas muy similares, en donde digamos que para claros de hasta 8 o 9 metros estaríamos ocupando pues a un sistema de losa reticular, que sería lo primero que se me vendría a la mente como ingeniero estructurista, ¿no? Pero en este caso, si yo quisiera utilizar un sistema prefabricado, pudiera yo estar utilizando un sistema de viga tubular de un peralte de 37 centímetros de firme, sobre todo pues porque está un poquito más castigado utilizar un sistema prefabricado, pero aún así, pues el implementar estos sistemas pues nos ayuda a optimizar lo que son los procesos constructivos de nuestro proyecto, y en este caso mostramos estas gráficas en donde nosotros comparamos los consumos de materiales. En este caso nos referimos al acero habilitado, que en este caso sabemos que eh, digamos, nuestro elemento prefabricado ya tiene cierta cantidad de concreto y acero interno, ¿vale? Más sin en cambio, si yo quisiera armar una losa reticular en obra, pues prácticamente tengo que habilitar todo el acero y vaciar todo el concreto, ¿vale? Y en este caso yo me refiero al acero habilitado en obra. Entonces prácticamente pues reducimos esa cantidad de acero en lo que es el sistema de viga tubular, porque solamente habilitamos lo que sería ya sea malla electrosoldado o acero de refuerzo en todo lo que es la zona del firme de concreto, y algunos bastones por momento negativo, ¿no? En el caso del concreto, pues se reduce el vaciado del concreto del orden de un 40%. En este caso, como sabemos, la viga tubular ya tiene cierta cantidad de concreto, y adicionalmente, pues la sección con la bobilla de poliestireno optimiza bastante ese consumo, a diferencia de una losa reticular en donde prácticamente hay que vaciar todo ese volumen. Y esto sobre todo porque me gusta comentarlo porque en algunos proyectos nos hemos encontrado que se encuentran sobre avenidas principales. En este caso nos tocó uno sobre la avenida de los Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, en donde pues prácticamente son dos carriles de ida, dos de regreso y uno donde va el Metrobús, ¿vale? Entonces cerrar esa avenida principal pues es bastante importante, en donde pues estamos generando bastante tráfico, sobre todo en horas pico, ¿no? En este caso, pues imagínense si yo ocupaba 10 revolvedoras, o más bien 10 camiones de concreto, ahora solamente voy a ocupar 6. Entonces, pues es un punto bastante importante el reducir pues todos esos consumos de materiales en esos casos, porque pues prácticamente el tráfico, y en ocasiones puede ser que hasta nos cierren la obra nada más por ese tema, ¿no? Entonces es un punto importante. Por otro lado, pues reducimos lo que sería pues el peso del sistema. Ya cuando hablamos de edificios de bastantes niveles, pues el hecho de reducir un 10, un 15%, pues es bastante importante y te ayuda a optimizar bastante pues lo que sería el sistema de cimentación, sobre todo en suelos donde pues no es tan bueno el terreno, ¿no? Y por otro lado, pues algo que les interesa bastante a los compañeros constructores y sobre todo a los que están invirtiendo en el proyecto, pues es la reducción en el costo del sistema, que va más o menos del orden de un 10 a un 15% en la mayoría de los casos. Cuando trabajamos en algunos proyectos que se encuentran un poquito lejos, se va reduciendo un poco esta cantidad o este porcentaje, porque pues los fletes ya resultan ser un poquito más caros, y es ahí cuando evaluamos si es viable utilizar estos materiales o trabajar con lo que sería pues el material local que tienen, ¿no? En ocasiones, como les he dicho, resulta ser bastante económico porque en algunas zonas la mano de obra se está encareciendo bastante, y ese es un punto que está llevando a ir viendo por otros sistemas. A lo mejor pueden decir, bueno, me voy a ahorrar solamente el 5% o a lo mejor no me ahorro nada, pero mi proceso constructivo va a ser más rápido, y ahí es cuando pues se ve reflejado un poquito en los gastos indirectos, ¿no? Porque a lo mejor no es directamente en la obra, sino pues en la administración, en lo que son algunas rentas de bodegas, equipos, de maquinaria, entre otros, ¿vale? Ese es un punto bastante interesante a tener en cuenta. Entonces, ahí es cuando el inversionista o la gente con la que llegamos a platicar dice, bueno, pues que en cuestión de precios estoy tablas con lo que es el precio original, pero pues todos los indirectos y los intereses que le estoy pagando al banco, pues a lo mejor ahí me los voy a ir ahorrando, ¿no? Pues puede ser una buena opción. Y en ocasiones, pues el hecho de incrementar la velocidad de entrega del proyecto, pues es bastante interesante porque pues muchas veces la labor de venta es bastante rápida, ¿no? Y en este caso me gusta mostrar un poquito de lo que es este proyecto que se llama Aurea Residence, que son dos torres de 25 niveles en donde prácticamente se utilizó la viga tubular de un peralte de 30 centímetros y 7 centímetros de capa de compresión, ¿vale? Prácticamente estacionamientos y lo que serían, pues,
los niveles tipo. Y por otro lado tenemos estos otros edificios de vivienda en donde prácticamente se utilizó un sistema de viga tubular con peralte de 25 centímetros y 6 centímetros de capa de compresión. ¿Vale? Todos estos proyectos se encuentran aquí muy cerca de la zona centro, ya sea Ciudad de México y Estado de México. Y por otro lado, me gusta mostrar esta otra edificación que se encuentra ubicada aquí en la zona de Huixquilucan, en donde prácticamente utilizamos bastantes sistemas de los que tenemos aquí en Sempoza, que en los niveles tipo utilizamos viga tubular de peralte 30, pero en los estacionamientos, como bien les decía, en ocasiones es bastante agradable ver el acabado aparente del concreto y se utilizó una losa alveolar y en algunas rampas ocupamos un sistema de prelosa, que es una prelosa reforzada que tenemos aquí en Sempoza, que es, pues sobre todo por el acabado, es bastante agradable, ¿vale? Y me gustaría dejarles este pequeño video de ese proyecto en donde pues, platica un poquito el ingeniero de el trato que ha tenido con Sempoza. Soy el arquitecto Antonio Ruiz Abadía, encargado de esta obra, denominado Las Vistas, que consta de dos torres, son 25 niveles totales, 5 sótanos y 2 de amenidades y 19 de departamentos, ¿sí? 54.000 metros cuadrados aproximadamente. El sistema de viga tubular que ustedes manejan, pues es interesante en el sentido de que nos da agilidad en la obra principalmente. Nos permite ahorrar mucha siembra. Eso hace que el sistema sea muy rápido de colocar, que sea fácil. Estamos usando algunas zonas con frelosa. Vigueta de alma abierta en algunas secciones que van claros muy pequeños. La experiencia en ese sentido es buena, la relación es buena, mantenemos constante comunicación y en ese sentido se van cumpliendo las metas en el programa. De alguna manera para la producción. Vale, y como pudieron ver en el video, pues al ser este uno de los primeros proyectos en donde este ingeniero utilizaba el sistema de viga tubular, pues prácticamente no sé si notaron dentro del video que en algunas zonas sí le colocaron allí algunos barrotes que estaban fijos a la losa de viga tubular, pero era como bien les digo, pues como que no le tenían tanta confianza al sistema, ya conforme fueron avanzando, pues pues ya les fue más agradable, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho su atención, el interés que llegan a tener por estas capacitaciones. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pues aprovechen aquí. Estoy para comentarlo. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Hay dos preguntas que gustan antes de pasar Claro. a la ronda y que puedan abrir sus micrófonos. Sergio comenta, ¿no se debe dejar contraflechas en dicho sistema de entrepiso por la deformación central? Ah, bueno, en este caso, como, y de hecho por eso les hice el videíto en donde les muestro cómo está el elemento pretensado, cómo es que trabaja, porque nosotros digamos que con el efecto del preesfuerzo ya mandamos una contraflecha en el elemento. Y lo que nosotros hacemos en lo que sería pues la viga tubular o las losas alveolares que nosotros suministramos es calcular las contraflechas necesarias para el proyecto, para que una vez conforme van llegando todas las cargas, pues esta se vaya perdiendo y prácticamente pues lo que buscamos en todos los proyectos es que prácticamente nos quede horizontal y que no se formen pues esas alberquitas que luego tenemos pues en algunos sistemas, ¿no? Sobre todo no digo que estén, ¿cómo se llama? Mal hechos, sino a lo mejor que a veces no se tienen algunas consideraciones a la hora de que, como dice el compañero, en algunos casos, sobre todo losas macizas, en donde a lo mejor en el plano no se especificó la contraflecha, pero sí se debía de colocar, ¿no? Entonces, pues es importante en elementos que no son pretensados colocar las contraflechas que indica el proyecto, pero para el caso de los elementos pretensados, pues ahí nosotros ya tenemos analizados todos esos puntos y prácticamente pues indicamos en nuestro proyecto con qué contraflecha va a venir
ese elemento y hasta qué contraflecha es la que vaya, bueno, a qué flecha va a llegar, ¿no? Conforme vaya entrando a la etapa de servicio de cada uno de nuestros proyectos. Sí, gracias, ingeniero. Vamos con José Guadalupe Aguilera Bueno y regresamos con Sergio, por favor. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, a la hora de postensar con los cables esas losas y a la hora de colarlas, ¿no se corre el riesgo de que pierda su tensión y se afloje el cable o que pierda o que tenga flexión el concreto en el momento del colado si esa postensado no es lo suficientemente rígida como para que se conserve la verticalidad de la losa? Bueno, aquí debe de haber antes que nada me gustaría agregar un comentario. Nuestro sistema es un sistema pretensado. En este caso quiere decir que el preesfuerzo se coloca desde la planta y lo que usted me comenta es un sistema postensado, que en este Ajá. caso los postensados son posteriores o digamos directamente en la obra. Entonces, el postensado regularmente se coloca una vaina, se mete el cable y prácticamente se tensa una vez que el concreto, dependiendo de las especificaciones del proyecto, a veces se tensa una vez que el concreto alcanza el 60, el 70%, pues ya dependiendo de lo que indique. En ese caso, como tenemos esas vainas, pues sí llega a existir un ligero corrimiento que son pérdidas que se van calculando. Pero en el caso de los elementos pretensados, nosotros no tenemos esas vainas y prácticamente, digamos, el torón o el alambre, pues prácticamente queda adherido en el concreto. Y pues dependiendo mucho ahí del elemento, del proceso constructivo que vayan realizando en la planta, pues prácticamente les puedo decir que muy, muy rara vez se llega a correr el torón, ¿no? Entonces, al ser un elemento de concreto con el torón adherido, digámoslo así. Entonces, pues prácticamente aquí el tema más bien que nosotros tenemos es que para nosotros nos vamos programando para las entregas de los proyectos, porque si yo dejo a mi elemento de concreto pretensado ahí en la planta almacenado mucho tiempo, el preesfuerzo sigue trabajando y prácticamente llega a tener contraflechas en donde yo ya no utilizaría esos elementos, sobre todo porque pues hay algunas tolerancias a la hora de entregar esos elementos, sobre todo con la contraflecha. Entonces, pues prácticamente nosotros nos programamos casi una semana, unos días antes de lo que va a ser el proceso de entrega, pues nosotros estamos fabricando, ¿vale? Para no dejar demasiado tiempo. Entonces, pues prácticamente tenemos un control bastante bueno de lo que serían las flechas y las deformaciones en estos elementos. Ok, muchas gracias. Después de ahí es en campo, el postensado. Sí, el potensado, sí. Es en campo, ahí se postensan, se cuela y se colocan las viguetas o lo que se tenga que, o que lo que sea construir. Y una pregunta, ¿hasta qué longitud tienen ustedes ese prefabricado de sus Sí, mire, lóbulos? nosotros hemos ocupado lo que es la viga tubular, donde regularmente se llega a ocupar entre los 8 o 10 metros. Hemos logrado hasta 13 metros, pero depende mucho de las características de las cargas. En ocasiones, pues casi, le puedo decir que en ocasiones casi podemos colocar viga tubular pegadita porque, pues, digamos que no tiene una grúa que levante una losa alveolar y pues es más fácil colocar una viga tubular, ¿no? Una pegadita a otra y pues está bastante bien. Entonces le digo, más o menos de los 8 a los 13 metros andamos colocando esos. Muchas gracias, ingeniero. No, de qué a ustedes. Gracias. Vamos con Sergio, por favor. Adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Nuevamente una pregunta respecto a la pregunta que hice anterior y a lo que dijo el ingeniero. ¿Ustedes Claro. cuánto tiempo dejan que fragúe sus elementos pretensados para que alcancen la resistencia máxima? Esa es una. Y dos, ¿cómo identifican, en cuánto tiempo pueden identificar que puede tener una deformación en contra? No, o sea, hacia abajo. Este, ¿Y qué tolerancia pueden, o sea, tienen tolerancia de deformación negativa? Sí, claro. Bueno, empezando con esto, con lo que me comentabas del fraguado, nosotros utilizamos un concreto de prácticamente fraguado rápido. A las 24 horas el concreto ya debe de tener por lo menos
el 80% de su resistencia. ¿Esto por qué? Porque al ser un proceso industrializado, pues llevamos un control de proyectos, o sea, no nada más atendemos un proyecto en un mes, atendemos de viga tubular del orden de 10 a 12 proyectos de viga tubular, entonces diariamente estamos colando pistas de 100 metros en donde tenemos más o menos unos 500 metros lineales de viga tubular. Prácticamente estamos fabricando como si fuera pan, digámoslo así. Al otro día colocamos este concreto, al otro día prácticamente realizamos pruebas al concreto para verificar que haya alcanzado su resistencia, porque imagínense si yo no dejo que ese concreto alcance su resistencia y quiero cortar los alambres de preesfuerzo, a la hora de que traten de regresar, pues me van a tronar toda la pista. Entonces es dinero tirado a la basura. Entonces, le digo, a las 24 horas nuestro concreto alcanza el 80% de su resistencia, ¿vale? Y con respecto al control de las flechas, prácticamente tenemos un equipo de calidad ahí en la planta en donde se encarga de verificar sobre todo, pues que lo que nosotros estemos indicando en la memoria de cálculo, pues prácticamente coincida con lo que estamos fabricando. ¿Por qué? Porque le puedo decir porque alguna vez llegó a pasar que se nos descalibró un equipo y pues prácticamente nos salían un poquito disparadas las flechas y pues así no podíamos mandar el material. Entonces nosotros en ocasiones tenemos algunas tolerancias de más o menos 1 centímetro, ¿vale? Eso como un punto importante de nuestro control de calidad, ¿vale? Y eso sobre todo para casos en donde pues prácticamente tenemos que entregar el material pues bastante rápido. Y como bien le decía, pues prácticamente una vez que nosotros terminamos de fabricar la pieza, pues a los 2, 3 días ya estamos mandando a la obra. Entonces, también en la obra nosotros entregamos unos planitos con la indicación de las flechas en las que deben de estar llegando esos elementos y prácticamente en la obra también revisan esos elementos que lleguen acorde a lo que estamos indicando para que una vez que nosotros vaciemos el concreto, pues estén llegando a las flechas que estamos indicando en el proyecto, ¿vale? Entonces es un control de calidad bastante interesante. Entonces, no sé si con esto quedamos. Sí, pero ¿cuánta tolerancia pueden tener ustedes de carga negativa, o sea, de pandeo negativo en sus Sí. productos, o nunca han tenido eso? Porque digo, ahorita hace rato que pusiste una de las imágenes, yo sé que es perspectiva a veces de las imágenes, pero sí se veía, entre una y otra, se veía un alabeo hacia abajo en negativo. Sí, sí, sí. Realmente nosotros en cuestión de lo que sería la deformación nos vamos con lo que indica el reglamento, ya sea el claro entre 240, que esa sería nuestra flecha máxima, digamos, hasta ahí sería. Y cuando recordemos que si tenemos algunos muros, sería el claro entre 360. Entonces esos serían nuestros máximos. Pero pues realmente nosotros le puedo decir que la deformación pues ahora sí que llega a variar ahí del orden de 1 centímetro, centímetro y medio. Es muy, muy poca la diferencia. Le digo, y prácticamente, pues, al ser elementos que se van cortando y fabricando al mismo tiempo, pues esas diferencias no son, pues, importantes, ¿vale? Una última pregunta rápida. Depende, me imagino, digo, por la lógica, pero no quiero ser obvio. Depende de los claros o los largos, de lo largo de los pretensados, impacta en el peralte, ¿verdad? De las vigas. Sí, en el peralte y también la cantidad de preesfuerzo que nosotros colocamos. Entonces, le puedo decir que, por decir, para la viga tubular ocupamos en ocasiones dos torones de media o a veces hasta 4 torones de media por una pieza, ¿vale? Entonces ya depende de las cargas y de la longitud. Entonces, pues todo eso lo vamos revisando. Ok, gracias. Bueno, Reproduciendo desde Alcofrac. Anda. sí, por supuesto, el arquitecto Quevedo hace dos preguntas por el chat. Ya Ah, se contestó una de ellas, que era referente a tiempos. Y la claro. otra es, ¿se puede trabajar con estructura de acero? Sí, hemos realizado algunos proyectos con lo que sería los elementos de acero y como bien les platicaba yo del proyecto que se encuentra sobre lo que sería Avenida de los Insurgentes. En este caso ese proyecto era de estructura de acero. Fue una estructura bastante especial porque lo que ellos querían era que prácticamente pareciera una losa plana. Entonces mandaron a hacer unos perfiles, ahora sí que fabricados a medida para que prácticamente colocaran lo que es el perfil metálico y la viga tubular quedara embebida en lo que es el sistema de losa y pues prácticamente se viera un acabado bastante pues limpio, ¿no?
Entonces hemos utilizado el sistema de viga tubular con elementos de acero. Igual lo que son algunos otros sistemas como la vigueta y bovedilla, las losas alveolares, también las hemos ocupado en algunos proyectos con elementos de acero. En este caso, pues las conexiones son muy similares a las que se realizarían en lo que sería un sistema de los acero, ¿vale? Ok. Igual del arquitecto Quevedo, ¿tiene algún mínimo de material para poder surtir? O me imagino que es de área para cubrir el proyecto. Sí, en este caso depende mucho de su proyecto y también depende mucho de que otros proyectos estemos trabajando con el mismo peralte. Digamos, ahorita nosotros podríamos decir que 500 metros lineales, que podría ser 500 metros cuadrados que usted llegue a tener de su proyecto, eso sería lo mínimo que pudiéramos estar surtiendo para utilizar lo que sería el sistema de viga tubular. Le digo, en caso de que nosotros tengamos otros proyectos con un material muy similar, pudiera ser hasta un poquito menos, pero pues regularmente tratamos de entrar en ese rango de volumen, ¿vale? Sí, gracias, ingeniero. Y al parecer tenemos una última pregunta y es de ingeniería de costos. ¿Qué costo por metro cuadrado arroja un sistema de viga tubular? En este caso puede ir variando desde los 1,100 pesos hasta los 1,400 pesos, dependiendo del claro y las especificaciones de carga, ¿vale? Entonces, más o menos en ese rango puede estar, sobre todo si tenemos unos claros del orden de los 8, digamos 7 a los 9 metros, más o menos. Y con cargas, ahorita ya te puedo decir que del orden de los 400 a 600 kilos por metro cuadrado, que 400 pensemos que es una vivienda y 600 pues ya va para un local comercial, digámoslo así, ¿vale? Ok, muchas gracias, ingeniero. Si alguien más tiene alguna pregunta, siéntase con la confianza de encender su micrófono o bien colocarla aquí en, En el en el chat. chat. Correcto. Vale, pues, si no tienen preguntas, de todos modos, ahí vamos a estar en contacto. Nos pueden contactar ahí directo en lo que sería nuestra página web, en las redes sociales, igual en Facebook, Instagram. Tenemos un equipo que está atento de esos canales para pues recibir algún proyecto que ustedes tengan. Si quieren estudiar alguna posibilidad de utilizar algún otro material, no nada más la viga tubular, igualmente lo podemos ir platicando ahí con el equipo de ventas. Sí. Ingeniero, yo tengo una pregunta rápida. Claro que sí. Este, ¿qué afectación estructural tiene el que la malla pegue o tenga mucho contacto con el poliestireno? O sea, que no tenga sus calzas suficientes y que realmente no tenga el recubrimiento. Sí, 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 sí. No, pues en este caso, y les digo porque nos ha pasado que en algunos proyectos o no colocaron los famosos pollos o las calzas y a veces dejan la malla. Hay quienes nos dicen, no, pues es que yo conforme voy colando voy levantando. A veces no es tan bueno confiarnos de ese punto porque si nosotros dejamos la malla muy pegado al fondo, pues prácticamente vamos a tener unas fisuras que van a ser sobre todo por cambios de temperatura o control, fisuras por cambios, ¿cómo se llama? Cambios volumétricos, ¿no? Entonces, si la malla se queda muy abajo, pues eso es lo primero que nos va a hacer notar que la malla no está en su posición. Y pues les digo, porque en ese proyecto nos pasó que les sucedió ese tema y ya nos dijeron, no, pues es que tu sistema como que no está jalando bien y mira cómo me quedó agrietado. Y pues ya después le hablaron también al del concreto, que porque a lo mejor era el concreto que no les había llegado bien, pero ya al hacer algunas calas prácticamente no colocaron la malla en su posición. Entonces, eso es lo primero que va a pasar. Y si es una losa que se encuentra afuera, ya sea, y esto pasa ya sea con losa maciza, con vigueta y bovedilla, con cualquier sistema, si no colocamos el acero en su posición, vamos a tener ciertas fisuras, sobre todo por cambios volumétricos. Y pues eso, si es la última losa, pues vamos a tener algunas filtraciones y pues siempre es importante colocar pues lo que serían los impermeabilizantes y todos esos detalles constructivos, ¿no? Pero principalmente es eso. Vamos a ver fisuras por cambios volumétricos. Y ya para finalizar, se supone que ustedes, quiero entender, donde vienen las instalaciones, ustedes ya mandan la bovedilla con esos cortes. Sí, en este caso, digamos que nosotros hacemos el despiece, te mando las bovedillas, no con el agujero, sino yo te mando la bovedilla a medida para que no choque con alguna instalación y tú en obra prácticamente haces ese corte, que te digo, nosotros les facilitamos algunos dispositivos de corte para que los tengan en obra y ya prácticamente hagan el hueco, aunque como bien les decía,
Luego a veces se les facilita más calentar un poco la bovedilla porque como les decía, la bovedilla que nosotros vendemos tiene un aditivo ignífugo en donde prácticamente acercas el calor y se va abriendo el hueco y ya está ahí para, o sea, no se sigue, no se quema la bovedilla completamente. Entonces a veces le acercan el soplete y hacen el hueco y ya está. Entonces esa es una de las ventajas de utilizar material de poliestireno hecho para la obra. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Sergio, por sus preguntas. Ingeniero Marco Antonio, adelante, por favor. Me parece que está apagado su micrófono. Ingeniero, está desactivado su micrófono. Sí. Listo. Pues les comentaba, no nos queda más que agradecer al ingeniero Martínez Acosta esta charla tan interesante sobre traves tubulares reforzadas y pues también a Semposa agradecemos que nos comparta estos temas sumamente interesantes para todos los del gremio constructor y pues le presentamos un agradecimiento por este tiempo y el habernos compartido estos conocimientos tan específicos. Adelante, Pablo, por favor. Pablo, ¿me escuchas? Sí, un segundo. A ver si ya pueden visualizar mi pantalla. Me parece que ya. Listo. Listo. Sí, me voy a permitir mencionar a las organizaciones involucradas en este proyecto panamericano. Por supuesto, es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Colegio de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica, Colegio de Ingenieros de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros otorgan la presente constancia al ingeniero José Luis Martínez Acosta por su destacada participación en la conferencia Viga tubular, especificaciones y aplicación en estructuras, con fecha del jueves 26 de marzo del 2026. Ingeniero, le haremos llegar esta constancia ya con las firmas de cada organización y nuevamente agradecerle por esta ponencia. Sí, sin problema. Pues muy agradecido y gracias a todos los asistentes por su interés. Sí. Que tengan todos un Y, buen an- día. y Pero antes de que nos... Sí. antes de irnos, la foto, recuerdo, la Sí, por supuesto. Si fotografía, nos apoyan encendiendo Pablo. sus cámaras, por favor. Claro. Sí. Ok, serían 3 capturas. Vamos. Listo, a la de 3. Déjenme peino. Sí, vamos a dar una sonrisota aprovechando que ya casi es viernes. Entonces, adelante, vamos a la de 3. 1, 2, 3. Lista la primera captura. Vamos por la segunda, por favor. A la de 3. 1, 2, 3. Tercera y última. La de 3. 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Pues buen día a Hasta todos. luego, buenas Saludos. tardes. A las 3. Y bueno, nada más nos quedamos quien haga falta de colocar su nombre completo, por favor, y su correo para la constancia.